entre el norte de África y la península, entre las dos culturas, había generado unas determinadas identidades psicológicas. Habla de lingüística, lógicamente nuestra lengua estaba llena de esos palabras provenientes de la lengua árabe, de vecindad y incluso de sangre, ¿no? Habla de elementos de sangre. Es verdad que muchos, es decir, una mezcla importante de razas a lo largo de nuestra historia, ¿no? Los usos y las costumbres y además, un nuevo elemento, la importancia de la población morisca y sefardí en el imperio serifiano. Buena parte de aquellos que salen expulsados de España a lo largo de la Edad Moderna van a parar a Marruecos, viven en Marruecos, son familias que sean tanto moriscas como sefardíes. Por lo tanto, España tiene allí un trozo de su gente que ha llegado siglos antes para habitar Marruecos. Es todos los argumentos que él utiliza. Para él, las analogías entre España y Marruecos son evidentes y, por lo tanto, el derecho preferente de España no tiene ninguna discusión. Además, dice, la primera potencia que se establece en la zona fue España. En realidad fue Portugal, ¿no? Pero bueno, Portugal no estaba en el reparto en ese momento y no. Pero es cierto que de las que están en juego, básicamente estamos hablando Francia, Alemania, Inglaterra y España son las cuatro potencias. España en papel más subalterno, que se disputan el pastel, y muy especialmente el pastel marroquí, ¿no? Él dice que España tiene que hacer todo lo posible por disputar esa influencia tanto a Francia como a Inglaterra, ¿no? También se da cuenta que Francia es el principal rival. Francia está ya en Argelia, tiene frontera con Marruecos, está interviniendo de una forma muy directa en todos los asuntos marroquíes. Soldados franceses van a ayudar de la CIA frente a la sublevación, aunque hay también ayuda inglesa, frente a la sublevación del Rogui. En definitiva, que Francia va a ser el gran rival a la hora de ponernos de acuerdo o de repartir el pastel marroquí en aquel momento. Por lo tanto, España tenía que tener una política de alianzas adecuada, de manera que le permitiera competir con Francia. Por lo tanto, en ese momento él ve la necesidad de acercarse a otras potencias que no fueran Francia, Inglaterra, Alemania, que pudieran contrapesar, de alguna manera, la decidida política francesa en Marruecos. En principio, para él, lo repite constantemente en su obra, se trata de una penetración pacífica. No está planteando una toma militar, una conquista, una penetración pacífica de influencia básicamente comercial, cultural, civilizatoria. Esa es su idea inicial. Aunque en un momento dado de la obra que no descarta que si las demás potencias utilizan la fuerza o que por las necesidades hay que utilizar la fuerza, no descarta que se tenga que utilizar, ¿no? Dice, aunque no descarta la utilización de la fuerza, por eso España debe, aparte de hacer todas estas labores civilizatorias, que ahora contaremos cuáles entiende el que son, dice, tiene que prepararse militarmente. No vale solo que nos preparemos en lo cultural, sino también tenemos que prepararnos militarmente por si tenemos que hacer frente a lo que luego hubo que hacer frente, evidentemente. Y además su idea de nuestra penetración, él tiene, desde luego, la idea de 1902, del Pacto Hispano-Francés de 1902, el río Sebú como línea divisoria de los intereses españoles y franceses, ¿no? El río Sebú, sabéis que está ligeramente por debajo de Fez, es decir, que hubiera englobado toda la zona de Fez, una zona bastante más amplia y bastante más útil que la que luego le tocó a España en el reparto colonial, ¿no? Y por supuesto las posiciones que ya España ya tenía al sur, Sáhara, etcétera, etcétera, ¿vale? Bien, llegada la hora del reparto, España tenía que hacer todo lo posible, todas las políticas necesarias para estar en igualdad de condiciones con las potencias que iban a concurrir, ¿no? Era necesario, por lo tanto, gestionar un programa de penetración colonial, de acción colonial. España tenía que empezar a gestionar ese programa. ¿Qué elementos tiene ese programa? La acción diplomática, creación de consulados y agencias comerciales a lo largo de Marruecos y también de Argelia, en fin, propone la política de comunicaciones, generar una política de transportes y postales que permitieran la comunicación fácil con Marruecos, creación de un aparato escolar español en Marruecos, dirigido por un lado a judíos y a marroquíes, para él habría dos aparatos, uno para los judíos y otro para los que difundieran la lengua española y la educación española en Marruecos, como forma de influencia cultural, ¿no? La promoción del comercio, de las manufacturas españolas en el país, la creación, o por lo menos el embrión de un aparato sanitario. Él tenía dos ideas muy claras, educación y sanidad, dos necesidades muy claras en el Marruecos de la época, y son dos cosas que él entiende que tenemos que hacer ya, ¿no? Tener un aparato sanitario, un aparato educativo en Marruecos potente que fuera capaz de trasladar esa influencia española.
La protección de los sefardíes. Esa es una idea que también tiene clara en la cabeza. Sabéis que los sefardíes, además ya en la primera penetración, en la guerra de Tetuán de 1850-60, los sefardíes van a ser el soporte de la administración municipal de Tetuán con los españoles allí. Son los colaboracionistas y él ve que la columna vertebral de la influencia española en Marruecos va a venir de la mano de los sefardíes. Entonces, dedica una especial atención a decir que debemos convertirlos, a esos sefardíes hay que atraerlos para convertirlos en la columna vertebral de la penetración, de la propaganda, de la influencia española en la zona, y por lo tanto hay que desarrollar una política específica de atracción, también lo dirá para los grandes jefes cabileños y tal, pero en este caso concreto como gran burocracia, o como embrión de burocracia española o de defensa de los intereses españoles en Marruecos, él veía el mundo sefardí, ¿no? Fomentar en España, por contra, el estudio de la lengua árabe y el conocimiento de Marruecos, que era escaso. Crear un organismo nacional, habla él, que realice las tareas que impulsen la influencia de España en Marruecos. Esto en realidad se haría muy tardíamente, ya cuando el protectorado se crea, que es la Dirección General de Marruecos y Colonias, pero él no hablaba de un organismo solo público, oficial, sino un organismo que vinculara tanto los intereses oficiales como los privados. Quizá en su cabeza estaba una gran organización al estilo de los centros comerciales hispano-marroquíes, mixta, en que participaran el Estado y los particulares, en fin, no lo diseña mucho, está hecho a abuela pluma en estos años que todavía no hay, pero habla de la necesidad de crear un organismo que integre las políticas españolas hacia Marruecos. Y por supuesto realizar viajes de exploración que permitan el conocimiento de la tierra que se quiere ocupar de una manera o de otra. Bien, como también dije, lógicamente dice, no, tenemos que preparar también los temas militares, por si acaso. Y dice, ¿qué hay que hacer? Crear tropas coloniales indígenas a imitación de las francesas argelinas, que ya existen, por lo tanto, imitemos a Francia en su gestión de la creación de unas fuerzas indígenas. La formación de especialistas, funcionarios, especialistas y militares en la política colonial de Marruecos. Piensa que los militares españoles no están formados, no conocen la política colonial y por lo tanto es necesario generar un cuerpo de funcionarios y militares capaces de gestionar esta influencia española en Marruecos, ¿no? Y sí va a hacer una constante referencia, en definitiva, porque al final es la excusa que todas las potencias van a utilizar para intervenir en Marruecos. Primero la desestabilizan mediante la imposición de enormes pagos que tenían, sabéis que desde la guerra, la indemnización que tuvo para España por la guerra de Tetuán, las que luego tuvo que hacer Inglaterra, etcétera, desestabilizaron al Macsén. El Macsén era incapaz de controlar el país y por lo tanto había una gran inseguridad, inestabilidad, porque las cabilas se rebelaban aquí y allá, y la mayor parte del territorio no estaba controlado por el Macsén, sino era el Bas el Siva, el Marruecos salvaje, en el que cada señor feudal pues mandaba a su aire, ¿no? Cada tribu, en fin. Y él constantemente está hablando de esa inestabilidad, inseguridad, rebelión de las tribus, que al final se convierten en una excusa de la penetración, en una excusa de la intervención. Marruecos es ingobernable, por lo tanto, tendremos que actuar, ¿no? Él llega a decir, una frase, esta frase es casi textual suya, que yo creo que es de interés, porque ese día regeneracionista que habla, dice, el dominio de Marruecos marca el vigoroso camino de nuestra regeneración y de nuestro porvenir. Y debemos conseguirlo con las armas de la influencia. Y marca los dos terrenos. Marruecos es nuestro futuro, es el camino de la regeneración de España, y además debemos conseguirlo no con las armas en la mano, sino con el arma de la influencia, del convencimiento, etc. Y también dice, o Francia reconoce nuestro derecho, por lo tanto no se opone o no nos niega nuestro papel en el reparto, y lo convenia con España, o España busca las alianzas contra Francia. Lo tiene claro, desde 1903. Si Francia no cede, nosotros tendremos que buscar, básicamente creo que está pensando en Alemania, está pensando en Inglaterra, está pensando en otras potencias que puedan estar contra los intereses franceses. Es verdad que a partir de 1904 la entente entre Francia e Inglaterra es bastante clara y no parece que Inglaterra fuera... sí es verdad que Inglaterra lo único que iba, que fue lo que hizo al final, evitar que Francia se le colocara frente a Gibraltar, poniendo a España como... protectorado tapón entre las posiciones francesas y españolas, pero evidentemente en aquel momento Antonio todavía no se ha firmado el Tratado de 1904 anglo-francés, y él habla de esa necesidad de equilibrar, de buscar una política de equilibrio. Si Francia no es capaz de acordar con nosotros, aliémonos con Inglaterra, con Alemania, con otras potencias que nos permitan contrarrestar los intereses franceses. Bien, en esa política, una vez que él
cree que en el futuro de España está en la penetración en Marruecos, ¿qué papel juegan Ceuta y Melilla? Él nos va a decir qué papel tienen que jugar Ceuta y Melilla en esa transformación, en esa penetración española en Marruecos. Él las ve como dos grandes plataformas de penetración en el país. Son nuestros dos puntos, nuestros dos barcos, nuestros dos portaaviones en el territorio y por lo tanto utilicémoslo como plataforma de penetración. Por lo tanto, cobran un nuevo papel. Dos ciudades que habían... la política del Pacífico y del Atlántico, Ceuta y Melilla, jugaban poco papel. Era otro escenario. Cuando nuestra política mira al Mediterráneo, mira a África, Ceuta y Melilla cobran un nuevo papel, evidentemente, en la política internacional española. Son las bases y las plataformas logísticas de la penetración. Él habla, a lo largo del libro, las califica de atalayas, salas de armas, palenques, bueno, son las palabras que utiliza para hablar de estas plataformas. Él no habla de plataforma es una frase moderna que yo interpreto, pero él habla de atalayas, de salas de armas, de palenque, de puntos de penetración en definitiva. Puntos estratégicos en el Mediterráneo que son necesarios para avanzar. Pero para jugar ese papel no vale la Ceuta y Melilla de su época. Él quiere regenerar Ceuta y Melilla. Él en ese momento piensa que son dos auténticos muladares, es lo que expresa en su obra. Por lo tanto, es necesario transformarlas profundamente. No cualquier Ceuta y Melilla va a valer para penetrar, sobre todo si lo que él quiere es proyectar la influencia cultural, comercial, de superioridad civilizatoria de España. Si lo que tienes al lado son dos penales infectos y putrefactos, lógicamente no vas a poder enviar ese mensaje de influencia, de brillantez. Evidentemente hay que transformar las ciudades primero, ¿no? Por lo tanto, él dice que tienen que ser transformadas en modernas ciudades burguesas. No emplea la palabra burguesa, pero lo que está expresando, ¿no? En definitiva, capaces de influenciar en ese entorno marroquí, ¿no? De tener una cierta influencia. Y que dejaran de ser, definitivamente, pues exclusivamente una fortaleza y un presidio, que es lo que tradicionalmente habían venido siendo en los últimos años, ¿no? Una primera cuestión, él siempre está en la cabeza, porque él siempre piensa, no solo él, en general la prensa de la época, si uno la lee con atención, siempre tiene el miedo a que las potencias, Alemania, Inglaterra, que están pasando con sus armadas por el estrecho. España no tiene armada en ese momento, prácticamente ha fenecido en Cuba, ¿no? Con el hundimiento entre Cuba y Filipinas, ha dejado su armada prácticamente inútil. Y las potencias tienen sus barcos pasando por el estrecho constantemente, ¿no? Y entonces él tiene siempre miedo a que a través de la altura de Sierra Bullones, a las espaldas, dice, nos tomen por las espaldas, hubiera una penetración de una de estas potencias para... Ceuta es un punto estratégico frente a Gibraltar para tomar incluso, avanzar en sus intereses coloniales y tomar Ceuta, ¿no? Entonces, una de sus primeras siempre dice que el Tratado de Guarrás fue mal aplicado, que Ceuta tenía derecho a las crestas de Sierra Bullones y que no se tomaron. Entonces, siempre su idea es situar la frontera de Ceuta en las crestas altas de Sierra Bullones, como mínimo. Digo, luego incluso empleará esa idea, pero en principio como mínimo. Y en Melilla habla de Melilla y de Ceuta, habla de las dos. Y dice lo mismo, el Gurugú y el Cabo de Tres Forcas también tienen que ser los límites españoles en aquella zona para poder proteger bien a las ciudades, ¿no? Esa es una... Acabar con lo que él entiende que es un sempiterno abandono del gobierno, tiene abandonada la ciudad, esto ya es, bueno, lo conocemos, es actual también, ¿no? La canción es un poco parecida a la que ya conocemos. Habría que construir... El puerto de Ceuta había avanzado muy poquito. Se planteó un puerto, Romero Gual se le encarga después de la Guerra de África, porque fue un desastre el desembarco de tropas, y se le encarga de empezar. Pero claro, el puerto había avanzado, 400 metros que había avanzado desde 1864. Es decir, si no conseguimos un puerto comercial, competitivo, frente a Gibraltar, frente a Algeciras, frente a Nemur, Nemur me refiero a la Argelina, que ahora se llama... Tiene el nombre de la colonia argelina que está en la frontera marroquí, no me acuerdo, tiene un nombre nuevo. El nombre francés era Nemur, bien. Frente a esos puertos es necesario construir una alternativa y tenemos que construir puertos competitivos en Ceuta y en Melilla. Hay que liberalizar el tráfico comercial. Las ciudades deben estar libres, deben tener puertos francos, deben erradicar el contrabando y deben ser potentes, por lo tanto tienen que tener unos puertos francos potentes, ¿no? Hay que declarar una exención fiscal de todo tipo de impuestos y tasas, de manera que la ciudad pueda verse libre de... esto también se va a trasladar a la burguesía ceutica. Siempre ha defendido esa ciudad libre de impuestos, de tasas, durante mucho tiempo. Lo va a defender. Está también en el ideario de Antonio Ramos, ¿no? Comunicaciones libres entre Ceuta y Tetuán. El camino a Tetuán era un infierno. Ir a Tetuán era arriesgarse a morir en el camino, ¿no? Por lo tanto, él dice, no, hay que limpiar el camino. Si queremos penetrar, tenemos que participar en la limpieza del camino que lleva de Ceuta a Tetuán y en el caso de Melilla Taza, ¿no?
por tierra y por mar. Debemos garantizar la libertad de circulación en esa zona si queremos tener influencia. Por supuesto, todo un programa de mejora de las comunicaciones de Ceuta, no solo las portuarias, las de ferrocarril, las postales, la traída de agua. La ciudad no tiene agua. Si queremos construir una gran ciudad moderna, urbanizada y tal, hay que traer agua, ¿no? Además, él insiste, como él tiene otra idea de la firma de Guarras, él insiste que los manantiales son zona española, que luego hubo que pagarlo y tal. Él insiste en que los manantiales debían haber estado dentro, desde la paz de Guarras, dentro de la zona española, y que hay que traer el agua de Benzú. Estamos hablando de 1903. El agua no llega hasta 1911, para que nos hagamos una idea. En fin, la traída del agua de agua se concreta en 1911. Hay que ir generando vínculos especiales con nuestro entorno marroquí, ¿no? Él habla de creación de colonias de trabajadores indígenas. Probablemente el príncipe Alfonso tiene como idea inicial esa, asentar. ¿Por qué? Dice, ¿cómo vamos a influir dándoles trabajo? Hay que hacer carreteras, hay que hacer, pues, montemos unas colonias dignas donde los trabajadores indígenas puedan vivir. Pues esto es lo que hay, y por eso en el 11 creará el príncipe Alfonso. Esto ya lo está diciendo en el 3, tardará en crearlo. Dar permiso de comercio a los cabileños de forma reglada y normal. Realización de exposiciones comerciales y zoco en el entorno ceutí cercano a la frontera. Y una estación sanitaria potente en los límites fronterizos que pueda atender a los indígenas de un lado y del otro de la frontera, ¿no? Si queremos influir, tendremos que tener imprentas en lengua árabe, tendremos que comunicarnos con la población en lengua árabe, y por lo tanto cree que en Ceuta deben implantarse imprentas y medios de comunicación en lengua árabe que permitan esa influencia, ¿no? Reforzarlas, digo reforzarlas porque se habían creado previamente, yo no me acuerdo si creo que sí, que están ya creadas, y reforzar las academias de lengua árabe, que existían en la ciudad, y que esa enseñanza fuera obligatoria a todos los altos mandos funcionarios y militares, ¿no? Si queremos penetrar, si queremos tener influencia en Marruecos, tendremos que conocer el idioma, ¿no? Por lo tanto, hay que impulsar, hay que redoblar el esfuerzo en reforzar estas academias de árabe que ya existían, ¿no? Y la creación de un negociado, que se creó ya en 1909, de asuntos indígenas que permita tratar los asuntos de la población indígena de una forma arreglada, de una forma planificada y sistemática, ¿no? Otra parte muy importante del programa, además él lo había sufrido en sus carnes. Ayer José Luis, no voy a extenderme en eso, nos comentaba la prisión que él sufre por un delito de opinión, porque además se le juzga militarmente. ¿Por qué? En Ceuta, sabéis que el juez es el comandante general. No hay jurisdicción civil, solo hay jurisdicción militar. Uno tenía un desfalco, pues un consejo de guerra. Uno tenía un rifirrafe en un periódico, pues consejo de guerra. Esta era la realidad. Y el predominio social y político era claro de los militares en la ciudad. Eso no había ninguna discusión en el momento en que Antonio Ramos está escribiendo. Y él dice, para que transformar la ciudad, convertir una ciudad moderna, es necesario una ciudad civil. También una sociedad civil potente en la ciudad. Y dice, primero, plena vigencia de la Constitución, porque había artículos de la Constitución del 66 que no se aplicaban en Ceuta. No, la Constitución del 66, Ceuta debe aplicarse a la Constitución como en cualquier territorio del Estado español. En este caso, la de 1826, la que está en vigor, evidentemente. Ayuntamientos civiles con plenas competencias. Los teníamos, pero muy mediatizados por la actuación de los comandantes generales, etcétera, que además gobernaban casi todas las juntas locales, que eran las que realmente tenían la de sanidad, que tenían competencias reales. Y el ayuntamiento se veía muy hermano en su... Por lo tanto, no, el ayuntamiento debe tener plenas competencias civiles en todas las materias. Suavizar el carácter militar de las plazas, y el poder de los comandantes generales, que era omnímodo en aquella época, y remover leyes anacrónicas. Hay todo un título del Código de Justicia Militar de aquella época que se dedica a estas zonas polémicas que daban una enorme poder, casi absoluto, en tiempos que consideraban de guerra o de peligro, ¿no? Él decía que había que reformar, había que derogar esa parte del Código de Justicia Militar. Por lo tanto, era necesario entender la jurisdicción civil, no solo en la vía política, sino también en la vía judicial, crear juzgados de primera instancia, pues normalizar. Y llega a pedir también, Ceuta tenía representación en Cortes, lo tenía desde prácticamente las Cortes de Cádiz, pero la compartía con la provincia de Cádiz. Era una parte del distrito de Algeciras. Era mayoritario, recordar la restauración, hay 350 distritos, es una votación mayoritaria en cada distrito, hay un diputado por distrito, y Ceuta compartía el diputado en lo que se llama el distrito Algeciras de Ceuta, en que estaban incluidas Tarifa, Ceuta, así, los pueblos del campo de Gibraltar y Ceuta, ¿no? Él dice que no, que Ceuta, o Ceuta y Melilla, deberían tener representación en Cortes, y una representación propia.
bien fuera de Ceuta y Melilla, no llega, pero en fin, habla de que haya una representación propia y no estemos representados a través de el diputado de Algeciras, ¿no? Sabéis que el puerto de Ceuta tenía la declaración de Franco desde el siglo XIX, desde finales del siglo XIX. Al final era absolutamente mentira, porque todas las mercancías que salían del puerto de Ceuta eran consideradas extranjeras a la llegada a la península, ¿no? Entonces lo que pide es que se aplique un régimen aduanero común para que Ceuta pueda exportar. Siempre fue un problema de la economía ceutí. Importábamos mucho, pero los barcos iban en lastre porque cuando exportabas tenías como si fueras un país extranjero, ¿no? Los mismos impuestos que una mercancía extranjera cuando llegara a la península. Pide un régimen aduanero común a las exportaciones ceutíes y melillenses. La extensión de la instrucción pública lo está pidiendo para Marruecos, está pidiendo en Ceuta prácticamente no hay escuelas en 1903, hay muy pocas. Es decir, y el alfabetismo es enorme, ¿no? Pues si lo estamos pidiendo para Marruecos, más para Ceuta, ¿no? Donde no hay un aparato escolar mínimamente decente en aquella época. Promoción industrial, habla de la creación de la sucursal de un Banco de España, la reforma de la ley de zonas polémicas para el impulsar un desarrollo urbano civil, básicamente que se había impulsado que era militar, el ensanche urbano. Él, sí es verdad, fíjate que siendo un historiador, que además fue uno de los grandes historiadores de las antigüedades de Ceuta, sin embargo, sí pide el derribo de las murallas para proceder a ese ensanche moderno, ¿no? Eso lo piden. Y bueno, pues una gran vía, ya hablaba, empezaba a hablar de construcciones modernas, habla de modernizar el urbanismo de la ciudad, ¿no? Un tema central para modernizar el urbanismo era la licitación del campo exterior. El campo exterior, sabéis que desde la guerra de 1870 se la habían apropiado los militares, y entonces había unos censos enfiteuticos, pero no tenías derecho a la propiedad. En un momento dado, cuando el ejército quisiera, te podía, después de que todavía te habías sentado allí, habías construido, te podía echar, sin más, ¿no? Sin indemnización. Entonces, desde tiempo inmemorial hasta los años 40, que no se logra cerrar del todo, se está exigiendo la legitimación de las... Porque claro, ¿quién va a invertir además en el ensanche natural de la ciudad, hacia la zona más amplia? 15 de los 20 kilómetros cuadrados de la ciudad, ¿quién iba a invertir si no tenía seguridad de la propiedad en aquella zona, ¿no? Entonces, él insiste y va a participar en muchas peticiones de la legitimación de la propiedad del campo exterior de Ceuta. Que de esa parte que se había ganado con la paz de Guarra, se cediera al ayuntamiento para el desarrollo urbano, que el ayuntamiento pudiera tener una parte importante de ese suelo para... Os suena también, ¿no? También es muy reciente esta pelea por el suelo con el estado militar. La ciudad ha sido, yo creo que desde entonces y ahora, ¿no? Creación de infraestructura para conocer el turismo. Tenemos ahí algunos artículos aquí de turismo, ya es un avanzado. Él ve unas posibilidades balnearias, ve un entorno geográfico que es capaz de generar el impulso turístico, y ya desde entonces apuesta porque se trabaje en ese sentido. Y por supuesto la erradicación del penal. Eso para él es una condición absoluta. Si la ciudad quiere ser moderna, la ciudad quiere influir sobre Marruecos, no podemos estar diciendo a los marroquíes que por 25 pesetas nos devuelvan a los presos fugados, que era constante, ¿no? Era diario la fuga de presos hacia... Y bueno, pues limpiar un poco toda esa excrecencia penal que la ciudad vivió en aquella época. Bueno, habla también de temas militares, pues todo el tema de reforzar el artillado, de incrementar la guarnición, de nombrar funcionarios que sean especialistas. Él, quitando a Fernández Bernal hasta al FAU, bueno, y al DABE quizá también, no entendía bien, o pensaba que nuestros comandantes generales no estaban preparados para esta misión que él planteaba que es la que había que hacer, ¿no? Y además darle estabilidad y continuidad. Los comandantes militares pasaban de año en año, de año y medio. Es decir, oiga, para hacer una obra medianamente hay que dar una cierta estabilidad a esos funcionarios que sean capaces de conocer el terreno, de generar una obra estable, ¿no? Estrechar relaciones políticas con las autoridades de Tánger y Tetuán, atraer las élites cabileñas para ir ganándolas poco a poco, a través de la dádiva, del empleo, exploración militar de la zona norte, que él va a participar además en una etapa. Eliminación de la aduana de Melilla. Hay una aduana que sirve al Matsén y él cree que lo único que hace es impedir las relaciones libres con el territorio circundante de Melilla, y entonces él cree que debe eliminarse la aduana de Melilla. Y además plantea una cosa que luego se va a plantear más adelante, que va a ser además un mantra de la burguesía ceutí, que es que Ceuta debe convertirse en la capital de la influencia española en Marruecos. Debía ser Capitanía General, que luego la crean en Melilla, en vez de Ceuta, después de la guerra de Melilla, en 1910, lo hacen al revés. Y
dice que además tiene que tener un gobierno civil que sea africano, que sea para Ceuta y Melilla, pero que debe tener residencia en Ceuta, ¿no? Por lo tanto, la capitalidad de la región de influencia española en Marruecos debe tener su centro en Ceuta. Eso después, cuando Tetuán se convierta en la capital del protectorado, va a generar una relación de tensión entre las burguesías de ambas ciudades, porque también significaba el pastel de las inversiones, ¿no? El pastel del dinero que venía de Madrid, etcétera. Esa pelea por la capitalidad. Yo no me quiero... He dicho que eran 3 cuartos de hora, me queda poquito. Voy a intentar... ya son cuestiones menores, no vamos a... esta vista de Melilla es muy bonita. De 1904, 1905, muy de hace muchos años. Bueno, pasamos un poquito esto. ¿Qué va a pasar con ese programa que ha ido generando Antonio Ramos? Pues se va a convertir en el que asume la burguesía comercial ceutí. Cuando la Cámara de Comercio se crea en 1906, se hace con esos postulados de Ramos. Ya está ahí, en los principios que la Cámara de Comercio dice defender, están muchos de los postulados de Ramos, ¿no? En definitiva, esa ideología africanista que segrega Antonio se va a convertir en un magma ideológico asumido por toda la burguesía ceutí. Están enfrentadas en todo, en lo económico, en lo social, la pelea por la hegemonía, los liberales, los conservadores, pero todos son africanistas. Todos van a defender el credo africanista que Antonio Ramos ha ido segregando en sus publicaciones, etcétera. De hecho, esa ideología africanista se convierte en un hilo conductor de la historia de la ciudad, ¿no? Entre un nervio central, diría yo, de esa historia, entre el comienzo del siglo, finales, entre la guerra, si queréis más, podemos ir más allá, desde la guerra de la primera guerra de Marruecos hasta justo la independencia de Marruecos en 1956, ¿no? Esa ideología colonial, de alguna manera, o marroquista, africanista, llámalo como quieran, es la que va a ser el magma, el santo y seña de todas las élites ciudadanas ceutíes durante esos años. Eso une, lo demás separa. Quizás las únicas élites que no sostuvieron este programa, o sostuvieron muy relativamente, son las que van a nacer al margen de la burguesía ceutí. Las élites obreras cuando nazcan en los años 30. En Ceuta no tienen influencia hasta los años 30, y efectivamente ya quizás no sean tan africanistas, algunos lo son también, pero no son tan africanistas como el magma aquel en el que Antonio logró unir a la burguesía ceutí de la época. Pero desde luego la inmensa mayoría de la burguesía ceutí, fuera de donde fuera, política, socialmente enfrentada, fue, sin duda, africanista, ¿no? Hablo del desarrollo del programa, cómo se va cumpliendo ese programa, en qué momentos y tal, pero por no cansarle, me voy a centrar, ya para cerrar, y no cansarle, y que puedan ver el partido de... Bueno, Antonio va a ir, o bien mandando documentos, o bien en presencia física, que fue en el tercer congreso en Valencia, va a asistir a los congresos africanistas, va a estar pendiente de esos congresos y de toda la evolución. Pero quizás lo más importante... tiene relación con todos los grandes africanistas, con Villanueva especialmente, me encanta una canta que he puesto de David Vedder, que esa me la tienes que dejar un día para que la lea, además del 13, además. Bueno, lo que yo quería señalarles básicamente, ahí cuento un poco todo el desarrollo del programa, lo que Antonio dice, muchas de esas cosas se van a ir llevando a la práctica poco a poco, a lo largo de los años, es la etapa Alfau, ¿no? Él va a tener un papel importante en la etapa Alfau, como explorador, como hombre conocedor de la zona. Alfau rápidamente él ve en Alfau ese militar que él ha estado proclamando. Hace falta un militar experto, conocedor, y en Alfau ve a esa persona. Os voy a leer un pequeño texto que él hace nada más llegar a Alfau a Ceuta. Lleva 3 meses Alfau en Ceuta, y dice de él lo siguiente, muy cortito, lo escribe en La Correspondencia de España, que es un periódico nacional, y además también lo comenta con Eguilaz, cuando Eguilaz viene a Ceuta, lo entrevista. Dice Antonio Ramos de Alfau, lleva 3 meses en esta plaza y ha roto los cerrojos de las puertas que fueron prisiones feudales. Ha facilitado con sus órdenes la libertad de trabajo. Ha comenzado los trabajos para una gran vía que une a Ceuta con el campo exterior. Ha traído al comercio de la costa del sur. Ha intervenido en la paz interior local. Premia a los artistas y escritores. Ha hecho desaparecer la censura de prensa. Ha activado los trabajos empleando indígenas. Ha conferenciado con la Casa Capitular para fomentar el ambiente de adhesión a las ideas de hacer ciudad y sanearla. Ordena la mejor administración, favorece al comercio español, y todo esto es posible de decir porque es fácil verlo. Va interesándolo bastante para prejuzgar que hará una capital, que hará de Ceuta una capital de importancia de lo que era un feudo presidial. Luego, su admiración por Alfau queda clara en este texto inicial, y Alfau lo va a llevar con él al protectorado. Es quizás su momento más... Lo que pasa es que Alfau
Y el propio Ramos se van a ver decepcionados. Para Ramos siempre la operación era una operación pacífica. Desgraciadamente era imposible cuadrar el círculo. Cualquiera hubiera previsto que las cabilas que se habían levantado contra los propios sultanes no iban a dejar de hacerlo contra el invasor colonial español, ¿no? Esto yo creo que era. De hecho, hay, si, sobre todo porque seguí la correspondencia de Alfao en esos días, la inocencia de nuestros políticos reclamándole que cómo sabía. El avispero marroquí yo creo que era inevitable, hubiera hecho Alfao lo que hubiera hecho, ¿no? Prácticamente. Entonces, bueno, tanto Alfao como él fracasan en la operación pacífica y se convierte en una operación violenta, en una guerra que luego va a marcar el destino de la historia de España, ¿no? Una guerra larga, cruenta y que al final nos coadyuvará a traernos una república en el año 30, ¿no? En los años 30. Sin duda, esa etapa va a participar de esa primera etapa como funcionario del protectorado con él, después con Marina también tiene algún pequeño tiempo en el protectorado, pero al final termina decepcionado, vuelve a Ceuta, escribe algunas cosas más, participa en la Liga Africanista, bueno, pero la verdad que su ideario, aquel ideario de penetración pacífica, de influencia española, termina hecho añicos con la declaración de la guerra en Marruecos, y creo que él en los últimos años muere quizás decepcionado porque su obra soñada, que era la que España pudiera influir de una forma neocolonial en Marruecos, sin utilizar la fuerza, la violencia, las armas, pues es perfectamente antes de morir, los últimos años antes de su muerte, sabe que no va a ser posible, y al revés, nos hemos embricado en una guerra sangrienta que va a ser muy dura y que va a marcar en buena parte no solo la historia de Marruecos, sino la historia de España en los años siguientes, ¿no? Muchas gracias. Gracias. He estado leyendo mucho estos días La Vanguardia, este periodo, en el cual tenemos la suerte de tener un corresponsal como es Cayetano González Novelles, que, bueno, que escribe de Ceuta todos los días. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, y es que Ramos representa una burguesía que está encantada con Alfau, pero Cayetano González Novelles es un enemigo acérrimo de Alfau. Lo considera un hombre que ha intervenido todas las instituciones de la ciudad, que no salva absolutamente nada de lo que ha hecho. Él se queda con Fernández Bernal y yo creo que por extensión está en contra también de todo lo que ha representado en la educación, en la sanidad y demás, Ramos siguiendo a Celestino García Fernández. ¿A ti qué te parece? ¿Hay realmente en Ceuta Es que una cosa es una lo que posición a favor y otra en contra Ramos de pensaba de Alfao y lo que Alfao pensaba de Ceuta. Ellos quizás no lo conocen, nosotros que hemos tenido la suerte de conocer sus cartas, las que no, seguramente no mostraban Ceuta, hay un pequeño párrafo que es lo cómo califica Alfao a Ceuta, ¿no? Habla de muladar, de ciudad corrupta, bueno, a ver, dice, es cortito, palabras de Alfao, ¿no? El actual alcalde ha sido propuesto por mí por eliminación, el menos malo. Es un hombre honrado pero débil, dominado por sus compañeros, que a su sombra hacen lo que les conviene. La solución que se impone es que el general segundo jefe sea alcalde nato. Él propone la solución militar. Y que el gobernador de la plaza tenga autoridad de gobernador civil. Esta población es un pudridero, por el que peor que Tetuán, dice. Todavía no. Yo garantizo a usted que si entramos en Tetuán enseguida, cambiará el aspecto, no teniendo allí los elementos que aquí tiene el ayuntamiento. En cuanto al comercio, he dicho que aquí se deshonra a España. Queremos civilizar esto y dejamos a los moros que vean que todo lo que nos consumimos tenemos que comprarlo en el extranjero, hasta la paja para el ganado. Nuestros barcos de guerra tienen que ir a Carbonera a Cádiz, los mercantes a Gibraltar, todo el tabaco que se fuma es de contrabando. Bueno, sigue. Habla de la ciudad, sigue bastante rato, habla de todas las élites ciudadanas. Esta es la opinión que Alfao transmite al gobierno.
a García Prieto, que lo ha nombrado, efectivamente. Se escribe a diario con García Prieto, ¿no? Esta es la opinión que él va trasladando de la ciudad. Lógicamente, González Novelles probablemente tenía razón en tener una cierta aversión hacia Alfau. Eso no quita, sí es verdad que en el ideario de Ramos, Alfau es el que más. Yo creo, yo lo dije en este artículo que escribí de Alfau. Alfau, claro, hay toda una geografía en torno a Alfau. Cándido Lería, Martín de la Escalera, lo convierten en un personaje mitológico casi, ¿no? Alfau descorrió cerrojos, construyó, parecía que Alfau estaba allí el hombre construyendo la ciudad. Alfau lo que viene es a culminar un proceso que ya ha comenzado en 1904. Cuando el rey viene a Ceuta, han decidido que España y la conferencia de Algeciras se desarrolla, está claro que hay que transformar la ciudad y empieza un proceso que le toca primero al Dave, hace lo que puede, después Alfau lo remata en definitiva. Y yo creo que sí es verdad que Ramos ve en Alfau ese general, porque él había estado mucho tiempo pidiendo, y Alfau estaba sobrevalorado. Digo, ¿en qué sentido? Alfau se publicitaba como un gran experto en la política colonial. Había viajado mucho a Argelia, sabéis que una hermana suya, dominicana, vivía en Argelia, y tenían algunas posiciones también en Casablanca, había viajado mucho por Marruecos, estuvo años, en algunos años, estuvo hasta 3 años de excedencia o 4, que estuvo en Argelia, Marruecos. Pero bueno, nunca supimos exactamente si realmente era tan experto en la política colonial. Sabíamos que conocía el árabe, que era sin duda un elemento. Todos esos elementos que ninguno de los anteriores había reunido, yo creo que a Ramos lo deslumbra, ¿no? Aparte, desde el principio, a Ramos sí lo aprovecha. Porque Ramos va a estar en todas las exploraciones, se va a hacer amigo de Carlos Castro Girona, lo que sí tiene Alfau es un gran equipo de militares que lo rodean, que él sabe rodearse de ellos. Luego casi todos llegan a general, ¿no? Villegas, Rodríguez del Barrio, Carlos Castro Girona, que no llega porque muere, Alberto sí que llega a capitán general, Fernández Osinaga, bueno, hay toda una serie de militares, Martínez Calderón. Él se rodea de un gran equipo que son los que van preparando realmente junto a él la penetración en Marruecos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que Ramos sí ve en Alfau el general que él quería para esta ciudad. Luego, claro, el trato de la burguesía de Alfau con la burguesía local fue porque él la despreciaba, pues bueno, ya lo estamos. Probablemente esto no lo conoció, son cartas privadas entre Alfau y García Prieto. Las conocemos nosotros, que hemos podido ver en el Archivo General de la Administración 100 años después, ¿no? Como aquel que dice. Pero claro, esto no era del dominio público, pero probablemente su altivez probablemente fuera despreciar bastante a esa sociedad civil que él despreciaba. De hecho, él propone, no está por la civilidad de Antonio Ramos, es lo que dice el viejo que yo he llamado cerrar el círculo de poder militar. El ayuntamiento como en Melilla, vamos a quitárselo, que haya una junta de abasto y que el general jefe mande. Y se acabó, civiles para nada. Esto es lo que él propone, se lo escribe a García Prieto, ¿no? Lo que pasa es que nunca el gobierno no es capaz y no lo hace. Ya lo había planteado antes que él, el anterior ministro, Linares, cuando fue ministro, había planteado lo mismo, ¿no? Y luego lo plantearán los altos comisarios posteriores, esa idea de que la administración de Melilla tiene que estar en manos militares, toda la administración, ¿no? Pues claro, no cumple todo, pero sí cumple ese ideal de Ramos de general experto en Marruecos que va a facilitar el camino a Tetuán, ¿no? No sé si te he contestado, José Luis. Muy bien. Sí. Pasó dinero, los turistas. Yo creo que ya no va a preguntar nadie más, porque ya está todo el mundo.